Hoy vamos a hablar de un tema que está muy vigente, que es la microbiota. En los últimos años se han publicado más de 10.000 artículos científicos sobre la microbiota y a lo largo de la charla se darán cuenta por qué. Por la influencia que tiene tan importante en muchas enfermedades hasta ahora desconocidas en su origen. Pero nosotros nos centraremos específicamente en lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es el microbioma total? Pues es el formado por la microbiota de diferentes partes de nuestro cuerpo, del tracto gastrointestinal, de la nariz, de la piel, de la boca, la vagina y demás órganos del cuerpo. Pero sin duda alguna la intestinal es la más numerosa y variada, pudiendo llegar hasta 2 kilos de peso, y juega un papel enorme en nuestra salud, ya que es un filtro que nos protege del mundo exterior. Pero no solo eso, la microbiota o el microbioma es un ecosistema complejo, dinámico, afectado por el estilo de vida, la edad, la genética y más cosas que iremos viendo. Se ha relacionado con enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson o la diabetes tipo 2 o la enfermedad cardiorrenal, y lo que se ha llegado a esta conclusión en múltiples estudios es que tener un microbioma más saludable está directamente relacionado con un mejor estado de salud. La microbiota cambia a lo largo de nuestra vida, pero tiene que ver con muchas cosas. Aquí podemos ver que gérmenes tienen diferentes personajes que aparecen en la diapositiva, desde el niño que gatea, el niño ya un poco mayor, el adulto, la persona anciana, y vemos que los colores van variando en los globos estos que penden de cada uno, dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, si está el bebé, si ya toma lactancia materna o toma el biberón, o si come comida sólida, o si se le da antibióticos que acabarían con la microbiota, si está malnutrido. Y en el adulto pues va a variar de si hace ejercicio, si está sano, si es obeso. Y la persona mayor pues va a variar simplemente con la edad, que mientras más años, menos variedad de gérmenes tenemos en nuestra microbiota. Se hizo un proyecto mundial para estudiar la microbiota que se conoció como el Proyecto de Microbioma Humano, y en este se demostró que nuestra microbiota comprende miles de especies diferentes de microorganismos, como bacterias, microbios, virus, etc., y que es un ecosistema complejo y dinámico afectado por el estilo de vida, la edad, la genética, la dieta, entre otros factores. También se llegó a la misma conclusión de que un microbioma más saludable está directamente relacionado con un mejor estado de salud. Ya desde hace años se pensaba que el intestino grueso, que es donde tenemos la mayor parte de nuestro microbiota, era el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque es donde más terminaciones nerviosas existen después del cerebro. En términos generales, el eje intestino-cerebral incluye el sistema nervioso central, el sistema neuroendocrino, los sistemas neuroinmunitarios, el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, los brazos simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, el nervio vago y la microbiota intestinal. La relación es muy directa y bidireccional entre el intestino grueso y nuestro cerebro, pero a través del sistema nervioso, y no solamente a través del sistema nervioso, también a través de la circulación sanguínea por medio de hormonas. La microbiota intestinal interfiere en prácticamente todo nuestro cuerpo y sus efectos los podemos ver, por ejemplo, en el almacenaje de grasa que tenemos en el tejido adiposo, en la energía de nuestros músculos, en el metabolismo de las grasas por parte del hígado y la esteatosis hepática, en el comportamiento cerebral motor de nuestro cerebro, cuando existe inflamación de las encías, en el tejido adiposo de la composición del ojo, también por supuesto en el sistema cardiovascular, en el metabolismo neuroendocrino de nuestro intestino, es decir, prácticamente interfiere en casi todos los aspectos de nuestro cuerpo. En cada una de las diferentes partes de nuestro cuerpo tenemos una microbiota que varía en especies, algunas de ellas realmente están en varios lugares,
y podemos tener una microbiota muy importante en el intestino, como hemos hablado, hasta 2 kilos de bacterias, pero la tenemos también en la boca, en la vagina, en la piel, y dependiendo de la zona en la que esté la microbiota, vamos a tener diferentes efectos de las bacterias y de los gérmenes que la constituyen. Así, por ejemplo, pues en la boca se encargaría de romper las cadenas de los carbohidratos simples, también en la regulación del pH, lo mismo que, por ejemplo, en la piel, el producir la biosíntesis de la vitamina D, o en la vagina también la regulación del pH. Hay alteraciones inmunológicas que son bidireccionales, y en estos casos, ¿qué ocurre? Pues que hay una disbiosis microbiana. Estos sitios anatómicos están vinculados principalmente al tracto gastrointestinal. Entonces ya hay muchas cosas que se conocen y que están probadas científicamente, como por ejemplo que trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable o neurológicos como la depresión o el Alzheimer pueden tener su origen en las alteraciones del microbioma intestinal. Así como la ansiedad o el bienestar también pueden originarse en el tubo digestivo. El intestino influye en el cerebro y al revés. El 95% de la serotonina, que es la hormona antidepresiva, se encuentra en el intestino. Y los productos que tomamos para la depresión son antidepresivos porque son serotoninérgicos, es decir, que estimulan la producción de insulina. Hay otra cosa que modifica de forma negativa nuestro microbioma, que es el estrés. También hay otras cosas como las dietas ricas en grasas saturadas y carbohidratos refinados que aumentan la presencia de bacterias nocivas y a su vez estas lo que nos van a generar es inflamación sistémica. En cambio, las reacciones de fermentación con bifidobacterias y lactobacilos lo que hacen es favorecer los efectos positivos de nuestro organismo. En cambio, hay otras bacterias que producen la putrefacción, son fundamentalmente las que atacan a las carnes rojas y lo producen en nuestro intestino. Tan importante como alimentar bien nuestra microbiota va a ser el abandonar el sedentarismo, es decir, hacer ejercicio, abandonar el estrés y las emociones negativas. Todo esto va a influir de una forma negativa en nuestra microbiota intestinal. La microbiota también forma parte de nuestra barrera defensiva. ¿Por qué? Porque el 80% de las células de defensa que se encuentran en nuestro intestino son las que nos van a defender de todas las infecciones. Nuestra microbioma es inmunorreguladora y tiene incluso influencia en la regulación epigenética. Ya desde la infancia, la microbiota tiene una importancia tremenda. Se sabe que el tipo de parto y los primeros 3 años de vida son claves en el desarrollo de la microbiota intestinal. Y existen diferencias en la microbiota de los niños nacidos naturalmente o por cesárea, que muestran estos segundos un menor número de bifidobacterias y, por tanto, un mayor riesgo de afecciones pulmonares como el asma o la rinitis. Hay factores que influyen en la microbiota de la madre y del hijo. Hay una simbiosis entre la madre y el hijo mientras el feto está en la placenta, pero luego también interfieren tanto la madre al hijo como el mundo exterior sobre el bebé. Así, por ejemplo, se sabe que cuando existe una lactancia materna, la madre transmite al niño su microbiota, igual que cuando el parto es por vía vaginal. Pero cuando la madre ha sido fumadora, mientras el bebé está en la placenta, también tiene efectos negativos sobre el bebé, y también las anormalidades metabólicas como la diabetes gestacional o la exposición a antibióticos o la ganancia excesiva de peso durante el embarazo o incluso la higiene y la condición social. También en el bebé va a haber cambios que van a estar relacionados con la microbiota, como el peso al nacimiento, la exposición de antibióticos, la edad gestacional, la modalidad de alimentación, los cuidados intensivos al nacimiento. De hecho, en la actualidad ya los bebés cuando nacen no se les lava la piel, sino que solamente se les retira el meconio para que puedan, a través de sus propias manos, cuando se tocan el cuerpo y lo meten en la boca, implantar la microbiota en su intestino.
Lo que nosotros pretendemos con la microbiota es tener lo que se llama una microbiota balanceada, es decir, una eubiosis, que es lo contrario de la disbiosis, donde hay un desbalance a favor de las bacterias que son negativas. Estas bacterias que nos causan infecciones, producen toxinas y nos hacen enfermar. En cambio, las bacterias buenas van a producir ácido láctico y ácidos grasos volátiles que nos van a beneficiar de una forma importante. Hay enfermedades que ya se sabe perfectamente que están relacionadas con la microbiota, como es la obesidad, la diabetes, el intestino irritable, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el autismo. Todas estas enfermedades ya se tratan con probióticos, como veremos más adelante. Hay alguna cuestión que vamos a contestar ahora, como por ejemplo, ¿todas las enfermedades comienzan en el intestino? ¿Existe una conversación cruzada entre el intestino y los órganos en la microbiota? Pues vamos a ver todo esto, pero en relación con la enfermedad cardiorrenal. Y bueno, vamos a empezar pues cómo existe o cómo se relaciona la microbiota, a través de qué otras enfermedades interviene la microbiota para actuar sobre la enfermedad cardiorrenal. Sabemos muy bien por las primeras charlas lo que son los factores de riesgo, y la microbiota interviene en la obesidad de una forma definitiva, al igual que en la diabetes o en actividades que tienen que ver con el estrés mental y la inflamación. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, porque la microbiota se influencia por la nutrición, por el ejercicio, cuando se toman antibióticos, también tiene una relación importante con los genes, con el estrés y cuando ingresan en nuestro cuerpo gérmenes patógenos. El ejercicio y la microbiota se han estudiado de una forma muy específica, al igual que la obesidad y la microbiota. En ambas situaciones clínicas lo que se ha visto es que sujetos sanos tienen una microbiota diferente, los que hacen ejercicio a los que no hacen ejercicio, o los que son delgados con los que tienen obesidad. Y cuando cambian los que son obesos o los que no hacen ejercicio, empiezan a hacer ejercicio y adelgazan, se asemeja a los que inicialmente tenían una microbiota mejor porque eran pues más delgados o porque hacían ejercicio. Si los que han vuelto a hacer ejercicio o han adelgazado vuelven a engordar o a dejar de hacer ejercicio, de nuevo esa microbiota vuelve a alterarse. Nuestra flora intestinal, lo que ahora conocemos como la microbiota, tiene un balance, lo que llamamos eubiosis, en la que las bacterias que nos producen realmente beneficios predominan sobre las que nos producen pues, enfermedades, inflamación, toxinas. Entonces lo que se trata es que nosotros consigamos esa eubiosis, ese desbalance a favor de las bacterias positivas. En la enfermedad cardiorrenal, la microbiota desempeña un papel crucial en la producción de la propia enfermedad, y cuando hay disbiosis se producen ya unas moléculas que conocemos perfectamente como el sulfato de endoxilo y el P-cresilo, que producen disfunción endotelial, producen inflamación y producen estrés oxidativo que está directamente relacionado con la placa de ateroma. También cuando además existe deterioro de la función cardíaca o renal, se produce edema de la pared intestinal, y de esta forma se permite que fuguen endotoxinas que producen las bacterias negativas, microbios, las propias bacterias, y metabolismos microbianos que pasan a la sangre a través de ese intestino que tiene aumentada la permeabilidad, y con ello se lleva a una respuesta inflamatoria sistémica cuando en la sangre se detectan este tipo de moléculas. En cambio, el TIMAO y su inhibidor, el DMB, inhiben la formación de lesiones ateroscleróticas. Más efectiva no puede ser el efecto de la aterosclerosis sobre de la microbiota sobre la aterosclerosis. Los ácidos grasos de cadena corta también reducen la presión arterial. ¿Y esto qué significa?
que cuando tenemos una microbiota con eubiosis vamos a tener mucho más control de los factores de riesgo. A su vez, la microbiota intestinal desempeña un papel en la inflamación sistémica, el síndrome metabólico, la disfunción vascular y la aterosclerosis. ¿Cómo actúa la microbiota sobre la diabetes? En la producción de la diabetes tipo 2. Pues cuando realmente se produce una inflamación sistémica, como hemos dicho, porque filtra el intestino por tener aumentada su permeabilidad, moléculas tóxicas que son inflamatorias, esta inflamación va a actuar sobre las diferentes partes del cuerpo, aumentando la resistencia a la insulina, que es realmente lo que produce la diabetes tipo 2. Incluso su nivel de actuación sobre el hígado hace que se formen también triglicéridos y otros productos que realmente van a favorecer la aterosclerosis. Pero una vez visto que realmente la microbiota tiene una influencia importante, ¿cómo podemos conseguir esa eubiosis? ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestro microbioma intestinal sea favorable a nosotros? Desde luego existe, como veíamos, una base genética para la composición intestinal, pero también puede verse esta microbiota afectada por factores externos. Hay unos factores negativos, como son los contaminantes, algunos productos farmacéuticos. En cambio, hay otros positivos, como es una dieta rica en probióticos y prebióticos. Y también la práctica de ejercicio y la evitación de la obesidad. ¿Qué son los alimentos probióticos? Pues son los microorganismos vivos que habitan en nuestro sistema digestivo y que hoy día se pueden implantar por vía oral para ayudar a que esa microbiota aumente en número y en calidad para proporcionarnos los efectos positivos. ¿Y cuáles son estos efectos positivos? Pues va a mejorar la digestión, va a reducir la inflamación, van a controlar a los gérmenes patógenos, es decir, a los negativos, refuerzan la inmunidad, son ricos en diferentes tipos de vitaminas como la C, la K2 o las del grupo B, reducen las toxinas, ayudan a digerir la fibra, neutralizan los antinutrientes, ayudan también a digerir el gluten, aumenta la biodiversidad bacteriana que, como hemos dicho, disminuye con el envejecimiento y reducen la posibilidad de desarrollar enfermedades. Los probióticos son las fibras que no somos capaces de digerir, como las de las frutas, las de los cereales integrales y las legumbres. Y estas las emplea nuestra microbiota para acelerar el crecimiento de las diferentes cepas que habitan en ella, de las cepas que nos son favorables y facilitan que ésta tenga unas condiciones óptimas para vivir de una forma equilibrada. Si tuviéramos que elegir 10 cosas que podemos hacer por nuestra microbiota, por nuestra flora intestinal y nuestra salud, ¿qué haríamos? Pues en primer lugar, siempre que pudiéramos, vamos a elegir la fibra, vamos a conseguir relajarnos en los momentos de ocio y activarnos cuando estemos realmente en una situación que lo requiera, poner atención en lo que estamos haciendo, muy importante escuchar a nuestro cuerpo, realmente si algo nos sienta mal hay que evitarlo, comer con calma como se hace en la dieta mediterránea, evitar grandes cantidades de alcohol, tener cuidado con los antibióticos, solo utilizarlos en caso de necesidad, investigar sobre el gluten, cómo es nuestro metabolismo del gluten, evitar los edulcorantes y los aditivos emulgentes, especialmente el E400 y el E499. Entre los productos prebióticos, probablemente el rey de ellos sea el yogur. El yogur nos aporta beneficios porque nos aporta Lactobacillus vulgaris y Streptococcus thermophilus, que controlan y proliferan las bacterias patógenas y mejoran la inmunidad a nivel intestinal. Los almidones resistentes. Como todos sabemos, el almidón es un hidrato de carbono que puede ser digerido por las bacterias y se consigue consumiendo, ¿qué tipo de alimentos? Pues patatas, boniatos, arroz. Estos especialmente cuando están enfriados, pero también legumbres, avena,
¿Podemos hacer una lista de la compra para estimular nuestra microbiota? Pues sí, la podemos hacer y tenemos que incluir cacao puro, semillas de chía, aguacate, setas de shiitake, kefir, encurtidos, kimchi, kombucha. Ahora veremos un poco sus características. El cacao puro pues, se remonta en la historia a más de hace 3000 años y contiene un aminoácido que es muy importante porque interviene en muchos aspectos de nuestra vida, como en el sueño o en la oxitocina, que es el triptófano. También contiene sales minerales como el selenio, el cobre, el zinc, vitaminas como la vitamina D, fibras, folatos, y todo esto actúa produciendo más serotonina, que es antidepresiva, y ayudando a nuestro sistema nervioso. El kefir, pues es uno de los alimentos fermentados con alimentos vivos que contribuyen a que disfrutemos de un microbioma intestinal sano. Es una bebida tradicional en el Cáucaso, pero que se ha exportado ya a todo el mundo y aporta gran diversidad de microorganismos que favorecen la regeneración de nuestra microbiota. Por lo tanto, es una buena opción para nosotros tomarla como prebiótico. El aguacate es uno de los alimentos más completos. De hecho, junto con el aceite de oliva virgen extra, contiene monosaturada las grasas y omega 3, que tiene un efecto antiinflamatorio, pero además contiene 8 aminoácidos esenciales que por sí mismos pueden producir pues, todas estas vitaminas, vitamina E y grasas saludables. Las semillas de chía son extraordinariamente ricas en fibra, proteínas, potasio, calcio, hierro, magnesio, vitamina B y ácidos grasos omega 3, y con una cucharada de semillas de chía en el desayuno, en un smoothie o de cualquier otra forma, en una ensalada, tenemos ya la fibra necesaria para el día. Los encurtidos pues son verduras maceradas en sal y fermentadas y aportan microorganismos valiosos como el Lactobacillus plantarum y otros, junto con vitaminas, minerales, enzimas. Además resultan digestivos y estimulantes para nuestro hígado, con lo cual se mejora la secreción de bilis y el metabolismo de las grasas. El kimchi es el alimento más consumido en Corea y es una preparación fermentada a base de col china, de ajo, cebolla y otras verduras, y presenta hasta 27 microorganismos distintos. La kombucha pues también es de origen en el oriente asiático y se debe a que es un té verde con azúcar que fermenta y sirve para dar sabor al agua, porque recuerda un poco al sabor de la sidra un poco avinagrada. Manzana, pues igual que la mayoría de las frutas que tienen una piel comestible, nos interesa la piel también porque contiene mucha fibra. Soja también consiste en fermentación de la soja y esta también tiene microorganismos, es un probiótico y prebiótico que se puede utilizar, pero se destruye si se calienta mucho. Están también el tempeh, el tofu, el seitán, que también son fermentados y que también son buenos para la microbiota. El miso también es una especie de caldo que se ofrece en pastillas para utilizarlo con las sopas y que tampoco se puede utilizar cuando está a mucha temperatura porque se destruyen todos los productos positivos, todos los hongos que tiene positivos como el Aspergillus, y bueno, pues cuando se utiliza para las sopas nos ofrece todas estas bondades. Otro aspecto que es más europeo es el chucrut, específicamente en Alemania, pero se consume ya en toda Europa y resto de países en otros continentes, que consiste en una fermentación de la col y que tiene pues también bacterias que son positivas como Lactobacillus, Enterococcus, Pedicococcus, etc. Similar al kimchi coreano, pero este no tiene tantos componentes vegetales. La inulina. La inulina es el tipo de fibra soluble que mejor alimenta a las bacterias beneficiosas y se halla en productos como el ajo, los espárragos, la alcachofa, el puerro y la cebolla,
y debe consumirse a menudo. También está en hortalizas y frutas que tienen fibras recomendables. Otros productos que vienen bien para nuestra microbiota son los germinados, ya bien sea de alfalfa, de lentejas, etc. Y nos aportan también beneficios en lo que se refiere a los prebióticos. La alimentación funcional, que está muy de moda, se basa en que nuestros alimentos no solamente sirven para disfrutarnos comiendo la comida, sino que también nos producen efectos beneficiosos. Y los más importantes probablemente sean los probióticos, que los podemos tomar en pastillas hoy día, pero también los prebióticos que están en los vegetales, en las legumbres, en las frutas, en los frutos secos. Los vegetales, los frutos secos y las frutas se deben consumir crudos porque, en caso contrario, se pierde la mayor parte de la fibra si se calientan y, sobre todo, las vitaminas se destruyen con el calor.